Buenas tardes a todos desde la Asociación Civil Paz Activa. De nuevo, como muchos martes, acompañándolos en otro live que hacemos en el marco de nuestras discusiones que tienen que ver con el tema y la iniciativa de justicia transicional. Em, Nosotros hoy vamos a, ya que estoy cuadrando aquí mejor, vamos a tener hoy una importante discusión porque casualmente eh, estábamos pautados para hablar un poco sobre el tema de las negociaciones que se iban a reanudar. Y les recuerdo de nuevo que bueno, en el contexto en bueno, que sucedió ayer, eh, bueno, con la extradición de Alex Saab y todo lo que se ha generado alrededor de esto, por supuesto hubo cancelación de las conversaciones que se estaban teniendo entre el gobierno y la oposición. De nuevo les damos la bienvenida a todos. Hoy 19 de octubre del 2021 les habla Luis Cedeño, sociólogo, director de la Asociación Civil Paz Activa, y estamos en el marco bueno, de este tema que nos atañe, que es la justicia transicional, y en este caso las posibles negociaciones que se puedan dar en el marco de las conversaciones que de nuevo lamentablemente se suspendieron, ¿no? Ya sabemos las razones por las cuales se suspendieron. Hoy tenemos como invitado a Igor Cuoto Arellano. Igor es abogado, graduado de la Universidad de Santa María, y tiene especializaciones justamente en este tema de las negociaciones, ¿no? Es importante hablar de este tema. Ha hecho este tema de las negociaciones en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, y también ha sido formado como facilitador y negociador y mediador en la Universidad de Harvard, ¿no? Y bueno, ha estado en muchos, digamos, entornos como profesor, conferencista, en Panamá, Colombia, Ecuador, República Dominicana, España, Estados Unidos, etcétera. Bueno, lo que quiero decir es que Igor es un especialista en este tema de las negociaciones y bueno, es por ello que lo estamos invitando hoy aquí la, digamos, a este live, ¿no? Em, Vamos a esperar que se nos unan un poco más de personas. Estamos esperando aquí. Ok. Eh, Estamos transmitiendo desde Paz Activa y, y bueno, como todos los martes, buscando de alguna manera llevar adelante una suerte de conversaciones con actores relevantes, ¿no? Actores que conocen del tema y que, bueno, todo este asunto de las conversaciones que podrían llegar a una negociación tienen que ver con un proceso de transición democrática, esperemos, ¿no? Especialmente en el marco de eh, bueno, de las elecciones que vienen prontamente. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Con las elecciones, claramente, han existido, eh, digamos, dentro de la oposición, fisuras importantes, ¿no? En algunos, digamos, en algunas alcaldías y gobernaciones claves, supongo. Eh, y bueno, de nuevo, estamos esperando, ajá, que se, estamos entonces aquí entrando algunas personas.
Bueno, de nuevo, saludarlos a todos. Hoy 19 de octubre. Ya veo que Igor está allí. Lo saludamos rápidamente. Em, y bueno, ya Igor estaba hablando un poquito de, de tu, digamos, tu currículum, que eres abogado, pero más que todo que eres especialista en este tema de la negociación. Voy a darte ahorita, a invitar aquí a Igor para que nos vea también. Eh, bueno, ahí estás. ¿Qué Buenas tal? noches. Saludos. Hola Igor. Chévere, ¿cómo estás tú? Saludos a tu audiencia. Sí, están aquí poco a poco la gente ya conectándose. Estaba comentando, Igor, que, bueno, tú que has sido formado en el tema de facilitación, negociación, eh, has estado con el programa de la Universidad de Harvard como mediador en la Universidad Mundial por la Propiedad Intelectual. Bueno, y has estado en muchas partes del mundo también trabajando este tema. Y ya yo le dije más o menos a las personas que nos están viendo el tema de que íbamos a hablar justamente de lo que posiblemente podría suceder en estas negociaciones que anteriormente no se dieron, ya sabemos por la noticia de la extradición de Alex Saab y digamos que eso ha generado una suerte de patada a la mesa otra vez de decir, bueno, no nos vamos a sentar a hablar. Y bueno, quería entonces, ya que no vamos a, bueno, quería preguntarte un poco de eso, ¿no? Toda esta estrategia, que, lo que esperan los venezolanos en estas digamos, en estas sentadas, en estas mesas de negociación, es de alguna manera avanzar hacia una transición democrática, hasta unas elecciones más justas, quizás las próximas elecciones, ¿no? Y la pregunta con que debemos iniciar, yo creo, qué gana digamos, en este caso, el gobierno en esta táctica de modo dilatoria de no quererse sentar. Entonces, bueno, Igor, de nuevo le damos la bienvenida a este live y les recordamos a todos que nos están viendo ahí en el chat, pueden hacer sus preguntas a Igor o a mí si quieren sobre este tema en particular. Pero, ¿qué crees tú, Igor? Adelante. Bienvenido. Bueno, Luis, qué gana el gobierno con todo esto? Yo creo que aquí hay varias formas de ver lo que está sucediendo. En primer lugar, el gobierno con no ir a, a México, a esta ronda de negociación que estaba pautada, es una muestra de decir, bueno, aquí estoy yo, dense cuenta, si ustedes no me complacen a mí, ustedes no tienen con qué negociar, y si ustedes quieren alcanzar y satisfacer sus objetivos, están obligados a negociar conmigo. La gran verdad es que es así. La gran verdad es que, lamentablemente, para bien o para mal, pero la oposición depende mucho del proceso de negociación para alcanzar sus objetivos. Objetivos tales como, bueno, unas elecciones libres y transparentes, objetivos tales como, bueno, hacer esa reforma del aparato judicial como está planteado, el objetivo de realizar o acceder a los recursos para, bueno, generar el bienestar social al pueblo venezolano. Es decir, la oposición depende mucho de un proceso de negociación para alcanzar algunos de sus objetivos. En cambio, el gobierno no. El gobierno no depende de la oposición y esto da mucho poder. Y te voy a poner varios ejemplos. Si tú te acuerdas de la propuesta en Barbados, que era fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, y que la propuesta de la oposición fue que renuncia tú Maduro, renuncio yo, Guaidó, renuncia Guaidó y se coloca una junta de transición, una junta de gobierno. ¿Te acuerdas de esa opción? Entonces, la gran pregunta es, ¿y esa opción era buena realmente para el gobierno? Es una opción muy buena para la oposición, pero para el gobierno no. ¿Y qué hizo el gobierno? Se paró y montó la famosa mesita. Cuando pierde las gobernaciones, pero cuando perdió la Asamblea Nacional,
Bueno, todo el mundo decía, bueno, ahora sí se va a generar el proceso de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, nada, ejecutó nuevamente su alternativa a través del Tribunal Supremo de Justicia y declaró el famoso desacato. Pierde una gobernación y te nombra un protectorado. ¿Qué te quiero yo decir con esto? El gobierno tiene muchas alternativas y algo de no negociación. Y algo que da poder en la negociación es el no depender del otro, el tener muchos planes B. Y el gobierno hasta hoy ha tenido muchos planes B. Incluso hoy, cuando no asiste a México, está nuevamente echándole mano a su alternativa. ¿Y cuál es la alternativa de ellos? Bueno, no voy a negociar con la oposición, sino que voy a esperar el resultado de las elecciones de noviembre. Yo creo que el gobierno lo que va a esperar es qué pasa en esas elecciones de noviembre para decidir cómo va a regresar. No estoy diciendo si regresa o no regresa, sino cómo va a regresar. Porque si la oposición venezolana pierde, no estoy hablando del número de gobernaciones, sino que el número de votos pierde en contra del PSUV, es decir, que el PSUV saque el número de votos, más votos que la oposición venezolana, el gobierno va a generar una retórica en la cual va a decir, se dieron cuenta que la mayoría somos nosotros, y le va a decir a la comunidad internacional, ustedes me están obligando a negociar y a doblegarme ante una minoría del país. Claro, esas elecciones, por supuesto, estarán, o esa posición, dependerá mucho del informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea y del informe de la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas, si es que llega a venir. Pero ¿qué pasa? Pero si ese escenario se da, y se da que el PSUV gane, dado que va a haber pudiese contrario, el resultado es que la oposición saca la mayoría de los votos. No estoy hablando de gobernaciones, repito, sino de votos. Bueno, entonces la posición de la oposición será mucho más fuerte, mucho más sólida. Lo que pasa es que el gobierno no está apostando a eso. El gobierno está apostando a que la oposición va a salir muy mal parada y entonces va a regresar con fuerza al proceso de negociación. Ya, pero fíjate, bueno, aquí ya nos estaban diciendo una primera pregunta que nos hicieron. Eh, nos pregunta sobre bueno, si realmente la oposición está preparada para esas elecciones realmente. Pareciera que no va a salir bien parada de esa contienda electoral. Y tu experiencia y lo que tú has visto en otros escenarios, en otros países donde se han trabajado este tipo de negociaciones, ¿será, será que esto es de nuevo como dices tú, una ganancia para el gobierno de salir de nuevo, a decir, somos mayoría, como tú bien decías? ¿Cómo lo ves tú a nivel de esa negociación futura? Ahí la pregunta es que me hicieron, es que si la oposición estaría preparada para unas elecciones que además van a ser muy cuesta arriba. Bueno, mira, yo no quiero hablar del tema electoral, yo no soy experto electoral, ¿no? Yo lo que te puedo decir como venezolano de a pie es que ojalá que estén preparados. Pero que sí te puedo decir como experto en negociación, y discúlpame que me tilde como tal, ¿no? Como experto en negociación, es que si algo hace falta dentro de la oposición es instancia para resolución de conflicto y generación de acuerdos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que dentro de la oposición, y yo creo que el mejor caso es Miranda, Miranda supuestamente llegaron unos acuerdos de cómo decidir cuál era el candidato, pero entonces no se ejecutó, no se aceptó la primaria, las encuestas fueron muy reñidas, y bueno, nada, entonces cada quien hizo lo que más le parecía, pues, ¿no? Entonces tenemos una duplicidad allí de candidatos fuertes, de candidatos que pueden arrastrar muchos votos. Yo creo que el gran tema es que la oposición tiene que entender de que del cómo salga parada la oposición en estas elecciones
va a depender la percepción de fuerza que pueda tener el proceso de negociación. Una cosa muy distinta es que vaya una oposición ganadora a retomar la negociación a una oposición perdedora. Porque además, acuérdate, y esto es bien importante, el éxito de esa negociación, esa negociación es para negociar ese tema, que si el Esequibo, que si la reforma judicial, que si el tema de la mesa social, todo eso es adorno, ¿oyeron? Todo eso es un adorno. Allí lo que más le interesa, yo creo que a la oposición de los venezolanos, es el tema de las elecciones presidenciales y Asamblea Nacional que sean transparentes, competitivas y ajustadas al ordenamiento jurídico. Y el gran interés del gobierno es el levantamiento de las sanciones. Pero el éxito, verdadero éxito de esta negociación no depende solamente de que se escribe en blanco y negro esas condiciones para esas elecciones, sino el éxito va a depender de que los venezolanos asistan. Ahora, si los venezolanos perciben, y esto te lo digo de la experiencia, desde negociaciones de contratos colectivos, desde negociaciones de fusión de empresas, de bancos incluso, si la gente que es, vamos a decir, los receptores de ese acuerdo, ve con desconfianza ese acuerdo, no lo van a acompañar. Entonces al gobierno, si algo le interesa, es generar desconfianza en el proceso de negociación. ¿Para qué? Porque si la gente tiene desconfianza de ese proceso de negociación, va a tener, ergo, desconfiará del acuerdo que puedan hacer allí. Y si ergo, entonces la gente no va a salir a votar, ¿no? En consecuencia. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que parte del éxito de esta negociación está en que la oposición realmente tenga un discurso muy atractivo, muy persuasivo, de que la oposición entienda que en estas elecciones de noviembre, a pesar de que no es objeto ni se está negociando absolutamente nada para estas elecciones regionales, pero que se tiene que entender de que aquí no se está, es decir, no se está en juego es el cargo o la pugna por una gobernación. Aquí la oposición lo que se tiene que estar jugando es el liderazgo. E incluso, yo te voy a poner un ejemplo. Patiño creo que se llama este muchacho de Voluntad Popular que renunció a favor de Guanipa, ¿no? Hoy en día, él tiene mayor liderazgo dentro de la oposición que cuando era un candidato a la alcaldía de Caracas. Tiene mayor poder, tiene mayor capacidad de persuasión, y yo creo que los venezolanos lo que queremos ver, si mañana pasado Oscarí renuncia a favor de Uzcategui, ¿qué crees tú que van a decir los venezolanos de Oscarí? Eso es lo que tiene que hacer un líder político. Eso es lo que nosotros esperamos de la gente de oposición. Entonces yo creo que esta pugna por los cargos no tiene sentido, porque además, y aquí sí me voy a meter un tema de política, discúlpame, es que aquí una gobernación no va a cambiar la realidad del país. Para cambiar la realidad del país tenemos que cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema tenemos que cambiar de presidente y de asamblea. Creo que hacia allí es que tenemos que entonces tener los objetivos claros. Y te decía que hay que tener mucho cuidado de cómo se están comunicando las cosas en este proceso de negociación. Yo veo con mucha preocupación que hay muchos actores que están en la mesa que están dando muchas declaraciones. E incluso algunos de ellos se dieron el tupé hace pocos días de decir que en cuestión de 6 meses la negociación ya iba a estar lista. Te pregunto, ¿tú crees que esa negociación va a estar lista en 6 meses después del golpe a la mesa que le dio Nicolás Maduro a la misma? Claro que no, eso está retardando todo. Además, date cuenta que ellos se pusieron de acuerdo hace 1 mes y medio en el tema de la mesa social, de esa mesa técnica. ¿Se instauró tal dicha mesa técnica? No, porque una cosa es acordar y otra cosa es ejecutar el acuerdo. Te quería, es interesante lo que dices. Yo creo que ya una de las preguntas que tenía yo que hacerte, y la verdad es que ya lo respondiste, es que dentro de la misma
digamos, oposición, hay negociaciones que se tienen que dar porque hay temas que resolver, ¿no? Obviamente, que lo hacen, por supuesto, que la oposición no se vea cohesionada lo suficientemente frente al país, ¿no? Ahora, una cosa interesante que bien decías, bueno, que sí, que esa posición tiene que ganar estas elecciones para estar en una posición mejor para negociar. Sin duda, hay algunos actores de esa, digamos, de esa oposición que apuestan, por ejemplo, a un posible revocatorio en el corto plazo, por ejemplo, que es un proceso también, digamos, plebiscitario. Y bueno, y lo último que quisiera que de repente tocaras es el tema de los tiempos, que tú bien decías, mira, 6 meses, pero obviamente no van a ser 6 meses. En tu experiencia en procesos de negociación y especialmente en aquellos que tienen que ver con procesos de transición democrática, ¿qué es lo que has visto tú en otros países? Pero mira, aquí el éxito, claro, aquí lo que pasa es que no podemos desesperarnos con los tiempos. Yo creo que si Mandela hubiese tenido como objetivo generar un acuerdo por razones de tiempo y no por razones del objetivo, yo creo que Botas y el régimen de la apartheid todavía estuviese allá en África y ese sistema en Sudáfrica todavía estuviese existiendo. Debemos recordar incluso de que cuando se empezaron las negociaciones en Codesa, en Sudáfrica, el régimen del apartheid, incluso donde Frei de Klerk era el presidente de Sudáfrica en esa oportunidad, hubo un grupo de africanos negros que protestaron en contra de Mandela, que dijeron que Mandela, incluso entraron a la sede donde estaban llevando las negociaciones de forma violenta, diciendo que Mandela era un traicionero, etcétera. Y Mandela, cuando vio esa manipulación que se estaba generando, Mandela dijo, ¿ustedes cómo es la cosa? Yo me paro y yo me voy, ¿no? Yo así no sigo negociando. Allí se dieron dos cosas interesantes. El Partido Nacional Africano siguieran negociando, ¿verdad? Pero además de eso, Mandela decidió no negociar él, pero Mandela y Frei de Klerk sí tenían unas comisiones de negociación que no estaban a la luz pública y que fueron los que empezaron a generar los avances necesarios para que finalmente se retomaran públicamente las negociaciones y se llegaran a los acuerdos a los cuales se llegaron. Que debe recordar que dentro de ese acuerdo era que iba a haber dos vicepresidentes, ¿ok? Un vicepresidente del Partido Nacional Africano y un vicepresidente que iba a representar a las minorías blancas de Sudáfrica, de forma tal de que los intereses de los blancos sudafricanos estuviesen representados en ese nuevo ejecutivo y así evitar una persecución contra los intereses de los blancos sudafricanos. Debemos recordar también que cuando el régimen sandinista terminó en Nicaragua y sale Ortega, renuncia y empieza con Chamorro la democracia, debemos recordar que el ministro de Defensa fue el hermano de Ortega, de forma tal de garantizar y evitar la persecución. ¿Qué te quiero yo decir? Que en estos procesos, uno, no puedes hacer una carrera en contra del tiempo. Esto es una carrera a favor de los objetivos, porque además la foto de hoy no es la misma foto de mañana. Verbigracia, la foto de la mesa de negociación en México hace mes y medio no es la misma de hoy después que extraditaron a Alex Saab, ¿no? Ahora, y por supuesto siempre aparecen los cisnes negros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recordando siempre que las negociaciones son interacciones sociales, ¿no? Y que como buenas interacciones sociales hoy son muy dinámicas. Ahora, dicho esto también te quiero decir una cosa. Entonces, si corremos con el tiempo, es lo peor que podemos hacer. Aquí hay que trabajar a favor de los objetivos. Y trabajar a favor de los objetivos
y no pararse nunca. Por ejemplo, la oposición hizo muy bien de no pararse en México, de seguir esperándolos en México. Y si tienen que negociar en Caracas, que vengan y negocien en Caracas. Pero lo peor que se puede hacer es pararse de esta mesa de negociación y dejar de insistir. Porque, repito, el gran tema es que la oposición venezolana depende para alcanzar su objetivo, y tal vez voy a decir, lo voy a tratar de decir muy crudamente, ese objetivo de alcanzar el poder, ¿no? La única forma que tiene, por ejemplo, por ahora, es negociando con el gobierno. Y la oposición, si tiene este problema del tiempo, una de las cosas que tiene que hacer es desarrollar su alternativa de no acuerdo. Si hay algo que a mí me da poder de negociación, es yo no depender del otro. Y en negociación, esto se llama alternativas. Mis alternativas es todos mis planes B. Todo lo que yo puedo hacer sin ponerme de acuerdo con el otro y que va dirigido a satisfacer única y exclusivamente mis intereses. El gran problema de la oposición es que el gobierno tiene muchas alternativas y le ha echado mano a muchas alternativas. Incluso la alternativa de pararse, porque no tiene que pedirle permiso a la oposición para pararse, tal cual como pasó, al gobierno le sale mejor que seguir estando negociado, lo sigue manteniendo en el poder, genera división dentro de la oposición, genera desconfianza en el proceso. La gran pregunta que hay que hacer los amigos de la oposición es, ¿cuáles son sus alternativas? Por ejemplo, una alternativa es el referéndum revocatorio el año que viene. ¿Ok? La gran pregunta es entonces, ¿cuáles son sus alternativas? ¿Y qué van a hacer ellos para mejorar sus alternativas por sí mismos de forma tal de hacerle ver al gobierno de que ellos, oposición, no dependen de un acuerdo para alcanzar su objetivo? Porque mientras sigan dependiendo de ese acuerdo, no están perdiendo poder de negociación. Y ya, Igor, para ir terminando, bueno, todo lo que has dicho es sumamente importantísimo y bueno, cierto, hasta desde mi punto de vista. Claramente hay que seguir en la negociación. Ahora, mi pregunta ya y para cerrar, ¿cómo deberían ser esas negociaciones? ¿Deberían ser cerradas, digamos que no sean públicas, privadas, al público? Y si van a ser públicas, ¿cuál debería ser el ángulo, digamos, o el enfoque comunicacional que se deben dar para que, bueno, tengan tracción en la opinión pública, que obviamente yo creo que eso es uno de los importantes? Mira, si a mí me llamaran hoy y me pidieran una recomendación tal cual como tú me estás diciendo, yo haría las siguientes recomendaciones al proceso. Uno, de ahora en adelante que el resultado lo diga, los resultados de cada ronda sea el mediador quien los haga público. No Jorge Rodríguez, no Gerardo Blay. Porque tú tienes el problema de que Jorge Rodríguez le da el tono que él quiere y le da el énfasis donde él quiere, y Gerardo Blay también. Entonces al final, incluso lo vimos en la primera ronda, que Gerardo Blay trató de traducir y de explicar de que lo que dijo Jorge Rodríguez no era así, sino que era asado. Entonces yo creo que allí de ahora en adelante que sean los noruegos quien digan los resultados o no de la ronda. Dos, pedirle a los actores que están en la mesa que no hagan declaraciones sobre los temas que se están negociando en la mesa de negociación. Yo he visto, y más por lado de la oposición, que algunos actores que están sentados allí en la mesa han dado opiniones, han dicho, se han referido sobre las elecciones, sobre lo que están negociando. Como te dije, uno habló sobre el lapso de tiempo. Y yo creo que eso es muy malo por lo siguiente. Acuérdate que la oposición, allí están sentados 4 o 5 partidos políticos, el G4 más plus, como le llaman, ¿no? Pero ahí hay un tema importante. No todos ellos tienen la misma posición, no sobre varios y diversos temas. Si los actores que están sentados allí de la oposición dan una declaración que al del otro partido no le parece correcta, entonces se va a generar allí un tema comunicacional grave, porque cada quien tiene su mensaje. Y hay un problema de la oposición que ha sido consistente a lo largo de los años. La oposición democrática no tiene una estrategia única comunicacional, como si lo tiene el gobierno. Entonces, tú te das cuenta que Tucha Capri dice una cosa, Leopoldo López dice otra cosa, etcétera. Entonces, creo que allí la otra recomendación sería evitar que los negociadores opinen. Y aquellos que están aspirando a cargos públicos que vayan a su carrera
electoral y que mientras están en su carrera electoral que nombra a un suplente. Pero no pueden estar en los dos temas a la vez porque hay una duplicidad allí de intereses, ¿no? Mi otra recomendación sería de que esta negociación sea privada. Mientras menos se sepa de los resultados, de los temas, etcétera, mayor probabilidad hay de éxito. Cuando tú haces la negociación pública, acuérdate que esto es un juego suma cero, es un juego de política, ¿no? De quién se ve mejor ante quién le quita el voto al otro. Entonces, cuando tú lo haces público y haces público una negociación como esta, los actores lo que están tratando es de quedar bien con su audiencia, pero desprestigiar al otro ante la audiencia. Es decir, yo voy a hacer que que la audiencia del otro deje de creer en el otro, pero crea más en mí y viceversa. Entonces, ahí hay un juego muy peligroso. Date cuenta, ¿no? Y ya con esto cierro, que las negociaciones para fijar la mediación y el proceso en México siempre fueron privadas. Allí eso no se hizo público. ¿O es que alguna vez tú o los amigos que nos están viendo escucharon en algún momento decir, bueno, sí, es que estamos negociando, a ver si vamos para México? Ahí hubo mucha discreción, ¿ok? Y se generó un resultado. Ahora, yo creo que eso es una muestra de que cuando tú mantienes el hermetismo y los negociadores respetan ese hermetismo, hay mayor probabilidad de éxito. Y por último, los noruegos tienen que tratar de hacer. No puede estar viciando o pudiesen estar viciando la dinámica del proceso. Tanto es así que tú has escuchado algún comunicado público del Reino de Holanda. No. O de Países Bajos, como se llama ahora. No, porque ellos saben que si lo hacen, bueno, están generando allí un torbellino sin necesidad. Por cierto, si yo fuese de la oposición, yo hiciera una protesta ya lleva de los dos comunicados públicos que ha hecho Rusia sobre el proceso y sobre el tema de Alex Saab. Y yo también le pediría a los noruegos como mediadores que a esos actores importantes del contexto, que no están dentro de la negociación, pero que sí son importantes para la ejecución del proceso, tengan mucha prudencia, como son los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. ¿Por qué? Porque acuérdate que si bien es cierto, ellos no están dentro de la negociación, quienes van a ejecutar parte de lo allá acordado son ellos. ¿Quiénes van a levantar las sanciones? Son los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. ¿Quiénes son los que van a ser garantes de estas elecciones incluso regionales? No son la Unión Europea, ¿no? Y date cuenta lo que pasó con las declaraciones de Borrell, que hasta tanto unos como otros, incluso Elsa Solórzano salió declarando y le dijo que era racista, algo así, las declaraciones de Josep Borrell. Entonces hay que pedirle a los actores del contexto que haya pero mucha prudencia en sus declaraciones. No estamos diciendo eso, que hay que limitar su política de bostería de sus relaciones internacionales, pero cuanto al tema de Venezuela hay que manejarlo con mucha discreción, dado que esto es una negociación que pende sobre un hilo. Bueno, Igor, excelente explicación. Primeramente agradeciendo que compartas estos conocimientos con nosotros, especialmente, bueno, lo que mucha gente no ve, la gente no entiende muchas veces. Fíjate que las redes sociales también se prestan a esto también, en estos casos, sí, a distorsionar lo que sucede en estas dinámicas, ¿no? Bueno, sí, agradeciendo el tiempo y bueno, esto queda por supuesto guindado y bueno, quedamos pendientes para una próxima comunicación. Claro. Saben, sigan a Igor Cuoto en las redes sociales, no creo que sea muy difícil conseguirte por allí. Y bueno, agradeciendo mucho su tiempo, Igor, esperando una próxima visita contigo. Saludos y gracias a todos que están con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y todo lo mejor del mundo. Y ojalá que procesos como estos nos ayuden a entender que la paz se mantiene y se construye de forma activa, definitivamente. Y la negociación es una de las vías y de las formas de construir esa paz que todos queremos, ¿no? Yo creo que es así. Y bueno, tenemos que ir hacia allá, tan sencillo como eso. Muchísimas gracias.
Gracias, Igor. Bueno, saludos a todos y quedamos pendientes. Claro que sí. Muchísimas gracias.